Buenos días, Dios te bendiga. Quiero compartir una palabra de Dios para tu vida. Quiero compartir una palabra para iniciar este día con una palabra de bendición. La palabra tiene el poder para dar fuerza, tiene el poder para darnos paz y tiene el poder para acercarnos a Dios. Y eso es lo que Dios busca, que estemos cerca de Él. Y para eso es su palabra, para estar cerca de Él. Quiero leerte una escritura en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 1 al 7, que dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí el lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Yo quiero compartirte este devocional que habla por título: Dios restaura lo que parecía perdido. Y una de las cosas que vemos que cae en el Jordán es que este joven se le cae el hacha, y el hacha representa las herramientas espirituales, los dones, representa el llamado, representa las oportunidades y las fuerzas. Pero una cosa que entiendo es que el hacha se le cae en medio de un trabajo que el joven estaba haciendo. Ellos estaban cortando vigas para hacer un lugar donde habitar. Quiere decir que estaban en medio de ese proceso. No habían terminado, iban a mitad de ese proceso cuando el hacha se cae. Y Dios aquí me hacía entender que muchos de nosotros a veces se nos ha caído esa hacha. Se nos ha caído, pero se ha caído en medio del proceso, en medio de nuestro caminar con Dios. Y esa hacha representa aquello que creemos que cuando cae, creemos que es irrecuperable. Creemos que es algo perdido. Creemos que es algo que ya quedó en el olvido, algo que está olvidado. Y esa hacha nos representa esa área espiritual en nosotros, esas herramientas espirituales que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado, el llamado que Dios nos ha hecho, las fuerzas que Dios nos ha dado, que en algún momento de nuestro caminar se han caído. Y el lugar en donde dice que esta hacha cae es en el Jordán. Y es el Jordán, el mismo lugar donde el general Naamán, el hombre que tenía lepra, ahí ese fue el lugar en donde él fue sanado de su lepra. En donde fue sanado de su lepra. Donde fue sanado también de su orgullo, de su ego. Y también fue el lugar en donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y en ese lugar fue donde la Escritura dice que se abrieron los cielos y descendió una paloma. Descendió el Espíritu en forma de paloma. Pero lo poderoso es que dice que se escuchó una voz que venía del cielo. La voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces Dios te dice esta mañana que ese lugar en donde se cayó tu fe, donde se perdió la fuerza, donde se perdieron tus herramientas, Dios te dice que ese es el mismo lugar en donde Dios va a hacer un milagro. Es el mismo lugar donde se va a manifestar el poder de Dios. Es el lugar tal vez donde se perdió algo, pero donde Dios va a manifestar un milagro. Y donde Dios va a sanar ese lugar en donde se formó una lepra en tu corazón. Donde Dios va a sanar el lugar donde se formó una lepra en tu espíritu. Dios va a sanar esa lepra
que se formó donde se cayó eso que se perdió. Es el lugar donde, así como se escuchó la voz cuando Jesús estaba siendo bautizado, ese mismo lugar va a ser el lugar en donde vas a volver a escuchar la voz de Dios, donde vas a escuchar la voz diciéndote: tú eres un hijo mío y eres un hijo en quien yo tengo complacencia. Esa voz que te va a levantar, ese lugar va a ser la voz, el lugar donde escucharás de nuevo la voz de Dios. Y una de las cosas que Eliseo pregunta, el profeta, cuando se le cae el hacha al joven, Eliseo le pregunta: ¿dónde cayó? Y esa es la pregunta que el Espíritu Santo te hace esta mañana. ¿Dónde cayó? ¿Dónde fue el lugar donde cayó tu fe? ¿Dónde fue el lugar donde perdiste el gozo? ¿Dónde fue el lugar donde soltaste el hacha de tu propósito? ¿Dónde fue el lugar donde perdiste el ánimo? ¿Dónde fue el lugar donde perdiste esa fuerza? ¿Dónde fue el lugar donde perdiste la adoración? ¿En qué lugar, te pregunta el Espíritu Santo, en qué momento fue en que perdiste eso? ¿En qué lugar, en qué momento se apagó eso? ¿En qué momento se apagó tu tiempo de oración? ¿En qué lugar se apagó tu pasión? ¿En dónde? Pregunta el Espíritu Santo. Pero mientras el Espíritu Santo te hace esa pregunta, Dios te da la solución para eso que se perdió en el camino. Dice la Escritura que Eliseo tomó un palo de madera y lo echó sobre las aguas. Y ahí donde lo echó, hizo flotar el hierro, hizo flotar esa hacha que se cayó. Y ahí es donde Dios te quiere hablar a tu corazón y decirte que hay solución, que Dios tiene el poder para restaurar lo que se perdió, para recuperar lo que se perdió, para traer a vida lo que parecía que estaba olvidado. Ahí donde cayó ese pedazo de madera, ahí es el lugar donde hizo flotar el hacha. Y Dios te dice que esa madera representa la cruz en donde Cristo fue clavado, la cruz en donde Jesús fue sacrificado, donde Él murió, la cruz en donde ocurrió un antes y un después. Y Dios nos dice esta mañana: tenemos que hacer memoria de la cruz en donde Jesús murió. Tenemos que hacer memoria de esa cruz en donde Cristo fue clavado. Tenemos que hacer memoria no para tener lástima o remordimiento de lo que ocurrió en la cruz, sino que Dios nos dice: tienes que hacer memoria de lo que ocurrió en ese madero, porque en ese madero ocurrió lo que parecía imposible. En ese madero ocurrió se restauró lo que parecía perdido. En ese madero ocurrió que todo lo que parecía perdido fue restaurado. En ese madero fueron vencidos las potestades. En ese madero fueron vencidos todos los principados. En ese madero fue vencido Satanás. Pero también en ese mismo lugar donde Cristo venció al enemigo, es el mismo lugar donde dice la Escritura que se rasgó el velo que separaba al ser humano de la presencia de Dios. Y Dios te dice hoy que a través de ese madero Cristo restauró la relación con Dios. Tenemos acceso para entrar libremente con Dios. Y Dios quiere hacerte saber que ahí ese es el lugar donde se restauró nuestra relación con Dios. Es el lugar, es el momento en el que tú hagas memoria de la cruz, tú vas a ser restaurado. Vas a recordar que ahí Dios te rescató, ahí Dios te perdonó, ahí Dios te dio vida, ahí Dios le dio muerte a aquello que nos daba muerte a nosotros. Es el lugar en donde Dios venció a la muerte. Dios quiere que hagas memoria de eso. Y cuando hagas memoria, Dios va a reavivarte, Dios va a vivificarte, Dios te va a levantar y te va a restaurar. En la cruz se restauró lo que estaba perdido. Se había perdido la comunión con Dios, pero en la cruz se restauró la comunión con Dios. Y por último, la Escritura dice que el profeta le dice: extiende la mano y tómalo.
La Biblia dice que el joven extendió la mano y tomó esa hacha. Dios quiere decirte que Él ya hizo flotar esas cosas que se habían perdido. Ya están flotando a la superficie y Dios te dice que lo que te pertenece a ti es tomarlo, es extender tu mano esta mañana, es retomar el llamado que Dios te ha hecho, es retomar tu tiempo de oración, es retomar tu adoración, es retomar el volver a predicar con fuego y con unción. Yo quiero orar por ti y orar para que esta palabra haga efecto en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por cada persona que escuche este audio. Oro, Señor, para que esta palabra, Señor, penetre sus corazones. Que ahí donde están, Señor, si hay algo que se perdió en sus vidas, Señor, tú sabes, Señor, qué es lo que se perdió en el camino. Si hay algo que se perdió en medio del proceso, Señor, yo oro, Señor, para que esta mañana tú hagas flotar, Señor, eso que se perdió. Que tú restaures, Señor, aquello que se perdió en medio del camino y en medio del proceso, Señor. Tal vez, Señor, se ha perdido la fe, se ha perdido el ánimo, la fuerza, Señor. Se ha perdido algo valioso, Señor, en la vida de estas personas, Señor. Pero yo oro esta mañana, Señor, para que tú, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, nos lleves a ese lugar donde perdimos algo, Señor. Y ahí, Señor, tú hagas nuevamente un milagro, Señor. Ahí tú nos sanes, Señor. Ahí tú nos restaures. Ahí tú nos des fuerzas, Señor. Que esta mañana sea el Jordán en donde esa hacha cayó, pero también sea el mismo lugar donde nosotros retomemos, Señor. Donde nosotros veamos ocurrir el milagro, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy todos, cada uno de nosotros hagamos memoria de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, Señor. Ahí en donde se perdió la comunión contigo, ahí es donde nosotros volvimos, Señor, a tener comunión contigo, Señor. Hoy hago memoria, Señor, de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y creo, Señor, que es ese acto poderoso, Señor, donde Cristo murió, hizo flotar, Señor, lo que parecía perdido. Hoy tomo lo que me pertenece, Señor. Tomo lo que perdí, Señor. Hoy, Señor, retomo lo que quedó en el olvido, Señor. Hoy yo me levanto, Señor, a retomar mi llamado. Vuelvo, Señor, al tiempo de oración. Vuelvo a adorar con pasión. Vuelvo, Señor, a predicar con fuego, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos todo esto, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.